Tema vamos a tener amplia cobertura en esta edición. Hay varios periodistas de Noticias Repretel con diferentes ángulos de la noticia. Óscar Ulloa está en Heredia con familiares del expresidente, y Roy Solano se mantiene en el Hospital San Juan de Dios, donde está el cuerpo ahorita del exmandatario. De hecho, vamos a ampliar con el periodista Óscar Ulloa, que está en compañía del ahora diputado Ronnie Monge y también sobrino nieto del expresidente Monge. Buenos días, Óscar. Buenos días, así es, a un mes de cumplir 91 años falleció el expresidente de la República, Luis Alberto Monge, y estamos justamente con uno de sus sobrinos y una persona que estuvo muy cerca la última vez que don Luis Alberto tuvo una recaída en agosto anterior y ahora que fallece, actual diputado de Liberación Nacional, además don Ronnie Monge. Don Ronnie, preguntarle primero qué se ha dicho en la familia, cómo serán las despedidas de don Luis Alberto, qué han hablado y hasta ahora qué información tiene. Bueno, buenos días a todos los costarricenses que nos ven a través de Repretel. Decirles que es una decisión de la familia más cercana, de sus hijos, que lo que tengo entendido hasta este momento es que todavía no está fijada la hora de a qué hora será el funeral. Lo que sí se nos ha informado a través de la Asamblea Legislativa es que estará en Capilla Ardiente y en el transcurso del día de hoy lo tendremos en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo podemos describir los últimos meses, el último año, don Luis Alberto, don Ronnie? ¿Cómo la pasaba? ¿Cómo estaba él en casa y demás? Bueno, a pesar de que la salud ya lo tenía quebrantado, siempre con un espíritu muy jovial, inclusive después de agosto que él salió, que hablamos un par de veces, siempre con mucha alegría. Hace exactamente una semana me hizo una llamada de teléfono, habló conmigo, habló con una compañera del despacho que según él que nosotros le hiciéramos un favor, y yo le decía, don Luis, si usted no puede lograrlo, menos lo voy a lograr yo, pero bueno, vamos a tratar de hacerle ese favor. Terminó muy contento, yo no tenía ni la más remota idea que sería la llamada de despedida, pero bueno, me quedo con eso, que terminamos con una conversación cálida, de mucho cariño y de mucho amor, como es él. Yo definiría a don Luis Alberto como una persona apasionada. Ya estaba retirado evidentemente de la política y demás, pero siempre estaba muy activo y opinando. ¿Les hablaba a ustedes de lo que pasaba en el país? Mire, muy lúcido, siempre, increíblemente lúcido. A principios de la legislatura nuestra, hace un par de años, don Luis se reunió con la mayoría de la fracción, nos habló, recordando anécdotas de joven en su Palmares querido, de política, de cómo se formó el partido, de sus historias, siempre muy lúcido y siempre queriendo hablar de cómo poder ayudar a que Costa Rica viviera sus mejores días. ¿Qué recuerda usted de su juventud y su niñez, además con don Luis Alberto? Porque hemos visto fotografías suyas con él. Sí, yo creo que tenía yo 4 años cuando estaba don Luis Alberto en su primera campaña. Estaba muy niño, tengo mis primeros recuerdos, verlo llegar a la casa de mis abuelos a Palmares y tomarse alguna fotografía siempre con ese cariño, esa cordialidad con nosotros. Una persona que para mí me inspiró mucho. Yo siempre lo he dicho, yo estoy en política porque él me inspiró a que no se necesita dinero para lograr grandes sueños. Don Luis Alberto es una persona muy humilde, de una familia muy humilde, que se propuso un día trabajar por este país y creo que de camino se dio cuenta que podía ser presidente. Creo que nunca se preguntó si tenía los recursos o si tenía los estudios, simplemente creyó que él podía darle un aporte en este país y convencido de eso fue detrás de ese sueño y lo logró. ¿Cuál diría usted que es o cuáles enumeraría como los aportes más importantes políticamente hablando de don Luis Alberto? En su periodo presidencial pasaron muchas cosas, ¿no? Yo creo que él tiene un gran aporte en dos áreas que hay que rescatar mucho. En el sindicalismo, cuando yo decía que se buscaban conquistas para los trabajadores y no privilegios odiosos como se buscan hoy en día. El cooperativismo, él fue un amante del cooperativismo como una forma de redistribución de la riqueza. Creo que la proclama de neutralidad es uno de sus grandes legados y creo que en beneficio de los costarricenses y a 2 días de que lo empezamos a recibir, el gran legado para la clase trabajadora es el aguinaldo. ¿Cómo cree usted que le gustaría, que le gustaba a don Luis Alberto que lo recordara la población? Ustedes que estuvieron cerca de él, ¿qué decía él los últimos meses y demás? Con sencillez, y él siempre nos decía, den luchas por amor, nunca por odio. Hagan lo que hagan, háganlo con amor, que eso prevalezca sobre cualquier cosa y los resultados van a venir por sí mismos.
En Liberación Nacional, ¿cómo lo toma el partido? ¿Qué se ha hablado en lo interno de la agrupación, en la fracción? ¿Qué han hablado ustedes los diputados en las últimas horas? Bueno, fue muy pocos estaban despiertos a la hora que se logró confirmar. Hay unas muestras de pesar muy grandes que estoy seguro que son extensivas a todo el resto de la fracción. Don Luis Alberto creo que va más allá de Liberación. Es una persona que, a pesar de que han pasado muchísimos años de su presidencia, sigue estando muy vigente dentro del ideario de los costarricenses y con muy buenas opiniones. Yo creo que más allá, hoy Costa Rica tiene un luto, tiene una tristeza porque se ha perdido al último de los constituyentes, al fundador de Liberación Nacional, al cofundador de Liberación Nacional, pero sobre todo una persona que en lo humanamente posible nos regaló amor. Hablemos un poco del tema de la constituyente, porque justamente él fue el último de los miembros que hicieron la actual constitución política. ¿Qué tanto peso tiene esto para la historia y qué significó todo este proceso para él y para ustedes en la familia tener a esta figura? Bueno, mucho. Don Luis Alberto fue el constituyente más joven. Yo creo que es una inspiración para la juventud, como los dije antes, de que puede de la juventud uno aportar a este país. Lo que tenemos hoy en mucho es en base a esa constitución. Creo que efectivamente hay cosas que hay que adaptar a nuestros tiempos, pero creo que don Luis Alberto dejó un gran legado como parte de una historia política que él tuvo en este país. Perfecto, eran las palabras del diputado Ronnie Monge de Liberación Nacional y además sobrino de don Luis Alberto Monge. Vamos a ir con el periodista Roy Solano desde San José, que tiene más información. Desde Heredia, un reporte de Oscar Ulloa.